Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que se transmite todos los días sábados acá por Radio Monumental, la Radio Costa Rica, en su frecuencia 93.5 FM. Hoy, como es habitual, procuramos que el programa sea de su agrado. Nos hemos esmerado por traer un tema un poco diferente, porque no vamos a hablar de peces, corales u organismos marinos. Vamos a hablar de otros organismos, sí, siempre acuáticos, pero ya será nuestro invitado que nos desarrolle el tema. Muy buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Y qué tal a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica? Es un verdadero placer y por supuesto le damos muchísimas gracias al Creador que nos da la oportunidad de llegar una semana más hasta su lugar de trabajo, hasta su oficina o a lo mejor hasta su automóvil, donde sea que usted nos esté sintonizando a través de las ondas radiales de esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio y ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Don Hernán, hoy bien acompañados en el Control Master Monumental con Pablo Díaz, y teniendo un programa diferente. Hoy rompemos el esquema de los acuarios marinos y nos gusta hacerlo, don Hernán. Cada cierto programa nos salimos de ese esquema para traerles también y ser muy inclusivos con otros sectores del acuarismo, como el acuarismo de agua dulce. Lo hemos tenido aquí, hemos tenido diferentes programas. Sin embargo, hoy vamos a conversar de los acuarios plantados, y que están teniendo un gran auge en el país y en el mundo en general, don Hernán. Yo no sé si usted se acuerda, hace unos años fuimos parte como asociación de una feria en Cartago, en uno de los moles de Cartago, y recuerdo que nosotros estábamos instalando nuestro stand y estaban algunos muchachos instalando unos acuarios plantados frente a nosotros, y la verdad es que nos maravillábamos de los colores, de lo lindo que se veía eso. Y era cuando, tal vez hace unos 5 años aproximadamente, ya se empezaban a dar pasos todavía más agresivos en términos de implementar acuarios plantados, y hoy se vuelve una moda y hemos querido invitar a una persona muy allegada que la conocíamos con otra actividad, ¿verdad? A don José Pacheco. José Pacheco es dueño de una empresa que está en estos momentos desarrollando acuarios plantados, y que con mucha ilusión está iniciando este proyecto. Pero José, te quiero dar los muy buenos días. Nosotros en Acuariofilia Marina y en Azocam te conocíamos como Pacheco, el que reproducía peces payasos. Así que buenos días. Buenos días, don Ricardo, don Hernán. Bueno, de toda la gente que nos escucha, muchas gracias por la invitación. Y sí, brincamos de marino a agua dulce. ¿Cómo fue esa experiencia, José, desarrollando peces payaso? Porque aquí en este programa siempre hemos defendido muchísimo la acuacultura, el reproducir los peces en cautiverio, con el fin, por supuesto, de evitar explotar los mares, no solamente nacionales, que estamos opuestos a la explotación de los recursos naturales costarricenses, sino tampoco la extracción en otras latitudes. Y hemos apoyado programas de desarrollo de acuacultura como los que hace el Parque Marino con reproducción de peces payasos, que tienen ellos todo un programa de reproducción. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo nació esa iniciativa, José? Sí, en realidad fue como todo hobby, ¿verdad? Todo acuarista. A mí siempre me ha interesado muchísimo la parte de reproducción, tanto en agua dulce como salado. Y empecé como todos, compré una pareja, empezaron a poner huevos, duré varios años intentando sacar crías, porque en ese momento aquí en el país costaba mucho conseguir zooplancton y fitoplancton y esas cosas. De destino conocí a don Eduardo Reyes de Mi Pez,
y él me empezó a ayudar con la reproducción de rotíferos y esas cosas. Entonces duré varios años intentándolo hasta que lo logré. Al final lo dejé como de lado, más que todo por el costo, digamos, de reproducción, y que Marino, a pesar que ha crecido mucho en el país, digamos, como para reproducir y vivir de la reproducción de peces, todavía no es como, o sea, no se logra, ¿verdad? Tratar de competir con empresas muy grandes de otros países cuesta mucho. Y en ese tiempo la importación, digamos, los peces payasos habían bajado mucho de precio, entonces el costo mío de comprar fitoplancton y reproducir esas cosas, en realidad lo hacía más por hobby que por negocio. Y al final se me volvió un gasto más que un ingreso, y entonces me dejé lo marino ya como algo personal nada más, y no, digamos, dejé la parte comercial de marino. Sí, tal vez la gente... Bastante interesante, muy bonito. Tal vez la gente no se imagina a José y don Hernán, pero en nuestras peceras los peces payasos tienen esa facilidad de que muchas veces ponen huevos, como lo hacen muchas veces los peces de agua dulce, por ejemplo los ángeles, o algunos otros. Se embarazan, ¿verdad? En estos ecosistemas cerrados que tenemos, tienen huevos, pero no es tan fácil su reproducción. Tiene que tener un proceso, como ya lo decías vos, José, con alimentos especializados, lleva todo un proceso de cuidado. Claro, sí. Sí, digamos, la parte de que el pez ponga huevos es como la parte más sencilla, ¿verdad? Ya la etapa de crecimiento de larvas y desarrollo de alevines es como lo complejo, y donde lleva mucho tiempo, y tiene que ser un acuarista que de verdad tenga tiempo y espacio y ganas de invertir en algo que tal vez no sea ni siquiera rentable, ¿verdad? A pequeña escala. Correcto. José, ¿cómo viste el paso a los acuarios plantados? Tal vez empecemos definiendo qué es un acuario plantado, porque muchas personas que tal vez no tienen un acuario ya de agua dulce o marino no conocen qué es un acuario plantado, y visualmente o intuitivamente pensamos en que hay algunas algas por ahí, pero realmente es un arte, y uno se sorprende porque es un paisajismo, es una dedicación, es una pasión gigante la que hay que tener para construir esas obras de arte. Sí, digamos, bueno, yo inicié con la parte de dulce aproximadamente hace unos 18 o 20 años más o menos. Topé con la gran dicha, digamos, desde el inicio caí en un foro que en ese tiempo existía, que se llamaba Acuarios desde Costa Rica. Ahí había gente que ya estaba, digamos, muy adentro de lo que eran acuarios plantados. Entonces, digamos que yo me brinqué la etapa en la que uno compraba piedritas de colores y todo eso, ¿verdad? Yo desde que inicié me informé en ese foro, y digamos empecé a ver lo que eran plantas naturales, lo que era toda la parte decorativa, los troncos, las rocas, y más o menos lo que se usaba para realizar un acuario plantado, que es la parte, digamos, que la gente tiene que conocer, porque es como la manera más viable y más estable de tener un acuario de agua dulce, ¿verdad? Que es el usar la tierra especial para acuario, la arena, la grava, que las plantas que uno compre, digamos, es como manejar un jardín, pero debajo del agua. Es el mismo principio, ¿verdad? Las plantas van a necesitar ciertos requerimientos para crecer y formarse. Y entonces, la idea del emprendimiento y todo lo que yo conocí en ese momento, ahora con mi negocio, es tratar de educar un poco a los comercios y al cliente final de que hay otras maneras, digamos, de tener un acuario de agua dulce en donde el sistema va a ser mucho más estable y mucho más vistoso, ¿verdad? Que yo siento que es la parte bonita del acuarismo de agua dulce, que se puede competir, digamos, con
con la belleza de un acuario marino, que el marino tiene lo llamativo de los colores y todo, es como más colorido que el agua dulce, pero ya en un acuario plantado, el diseño y la manera en que uno lo hace, llega a ser tan vistoso como un acuario de arrecife, ¿verdad? Sí, y yo creo, José, que estás diciendo algo muy cierto. Nosotros en la parte del acuario marino, especialmente cuando damos el paso a tener corales, muchos de nosotros, don Hernán, inclusive tendemos a inclinarnos más por los corales que los peces. Claro, los peces son muy lindos y le dan muchísimo movimiento al acuario y los niños se atraen mucho por los peces, especialmente los que se han hecho más famosos en esta industria. Pero muchas veces tenemos peces que son utilitarios para darle mantenimiento al acuario, tiene una funcionalidad, pero a lo mejor nos concentramos más en los corales por esos colores que decís vos, José, o ese movimiento que le dan. Sin embargo, en un acuario plantado nosotros hacemos referencia a un acuario donde conviven plantas de acuario, peces y otros invertebrados, pero el protagonismo se lo llevan generalmente las plantas. ¿Qué cuidados, qué tenemos o cómo iniciamos un acuario plantado? ¿Qué elementos se necesitan, José? Bueno, lo primero, tener, digamos, paciencia, ¿verdad? Como cualquier acuario, vamos a necesitar un sustrato, que este sustrato, ahora, digamos, con el avance de la tecnología, tenemos sustratos de marca, que es como decir una tierra de jardín, pero hecha en pellet. Entonces se necesita solo una capa de ese tipo. Si lo tratamos de hacer, digamos, de una manera como más casera, vamos a ocupar una tierra que esté, digamos, sea orgánica, que no tenga residuos de químicos o algo. Una arena fina que nos va a ayudar a sellar esa capa de tierra para que la luz, a la hora que la lámpara, digamos, que vamos a utilizar para las plantas, no incida en la tierra y nos genere algas. Y vamos a ocupar una grava fina, ojalá bien porosa, para que la planta logre producir bastante raíz y se arraigue bien al sistema. A partir de ahí, vamos a ocupar otros productos, otras cosas, pero digamos que partiendo de que manejamos un buen sustrato, podemos tener la mayoría de plantas y a un plazo, digamos, bastante amplio, sin tener que aplicar nada más, ¿verdad? Conforme el acuario vaya madurando y el sustrato se vaya desgastando, sí ya va a haber que aplicar abonos y otras cosas, ¿verdad? Que ya lleva como un poquito más de conocimiento para el acuarista, porque tiene que saber qué abonar y en qué cantidades abonar, ¿verdad? José, yo, si me lo permitís, yo quisiera regresarme en el tiempo unos minutos. Antes de hablar de la introducción de este sustrato que nos comentás, yo me imagino que por estar hablando de un paisajismo acuático, donde, como bien señala Ricardo, las plantas son el eje central, como tal vez en un acuario de arrecife son los corales, etcétera, hay ciertos principios o cuadros que se deben de buscar en la planificación previa. Es decir, no se trata de poner rocas por poner rocas, sino tiene que tener un sentido que busque ese paisajismo. Y me imagino que hay principios que guían ese desarrollo de paisajismo. Sí, claro. Igual, bueno, yo siempre le digo a todos mis clientes, ¿verdad? La belleza es muy subjetivo, ¿verdad? Es como muy personal de qué es lo que a uno le gusta o no. Digamos, ya partiendo, digamos, como del área de cuáles son las tendencias en otros países y por qué se hacen las cosas como se hacen. Hay reglas, digamos, que van muy enfocadas como a arte, no solo a acuario, que ya es como la regla de ley de tercios o el número dorado, la sección áurea, que lo que dan es como ciertos parámetros que según la teoría, digamos, digamos, la parte decorativa que se coloque dentro de esos rangos, digamos, es como dividir la pecera en tres partes, tanto horizontal como vertical, y donde las líneas convergen,
cada cosa que usted coloque ahí, digamos, va a ser como un punto focal para el que aprecie el acuario. Entonces, lo que uno busca es generar esa profundidad y poner la parte decorativa importante o las plantas llamativas en esos puntos para que sean puntos focales y que la gente cuando lo vea, digamos, llame más la atención. Pero digamos que va a depender mucho también del estilo de acuario que uno desee como diseñar, porque hay varias tendencias y no todas cumplen con esas características, digamos. Dejado eso de lado, José, ¿cuáles son las plantas que se utilizan? ¿Cómo se acomodan? Porque ahí habrán unas más tapizantes, unas más altas, en fin, colores. Y me gustaría que también nos explicaras la selección de los peces, porque obviamente ya, y si hay herbívoros, podrían tener una fiesta enorme en ese acuario. Entonces, ¿cómo es la selección de los peces también? Claro, digamos, en lo que son acuarios plantados, descartamos del todo toda la parte que son peces orientales, ¿verdad? Ahí ya estaríamos trabajando solo con peces tropicales, porque el oriental tiende mucho a escarbar sustrato y muchas veces comen plantas. Demos unos ejemplos, Entonces, José, de peces orientales. Orientales, digamos, tenemos todo lo que son cuatro colas, cometas, cois, y cuatro colas, ¿verdad? Desde un ryukin, un rancho, a cualquier tipo de oranda, cualquiera de esos. Y dentro de tropicales, también se descarta, al menos que uno vaya a trabajar un modelo como biotopo, ¿verdad? Que es el tratar de generar el ecosistema natural de cierto pez en un acuario. Descartamos mucho lo que son cíclidos o peces muy grandes, ¿verdad? Como los Oscar, descartamos araguanas, peces más agresivos como las pirañas y cosas así, porque a esos peces, digamos, les gusta mucho área de nadado y son medios delicados. A veces uno les pone plantas y ellos las corren o las quitan porque no les gusta donde uno las coloca. Entonces trabajamos con peces ya en lo que es plantado, peces mucho más pequeños, digamos, se busca mucho lo que es el tetraneón, cardenal, hay peces especiales, digamos, para limpiar plantas como el otocinclo, y ciertos tipos de caracoles, algunos invertebrados, gambas. Entonces, normalmente un acuarista, digamos que se enfoque en el aquascaping, que es la parte esa del diseño de plantado, siempre busca peces muy pequeños y que sean de cardumen porque son más llamativos. En el caso de las plantas. En el caso de plantas, sí, tenemos, digamos, aquí en el país tenemos la gran ventaja que hay mucho coleccionista, digamos, se han guardado muchas plantas y entonces se tiene una colección muy, muy amplia. Hay plantas que son muy altas, entonces normalmente cuando uno diseña un acuario plantado, separa las plantas en tres tipos, que son las de la zona de atrás, digamos que son las más grandes, hojas muy robustas, crecen mucho. Las intermedias son de mediana altura y normalmente uno siempre deja la parte de enfrente para plantas muy bajas, ¿verdad? O lo que le llaman tapizantes o plantas con algún color o algún detalle en hoja especial, ¿verdad? Que uno quiere resaltar. ¿Qué? Es interesante, don Hernán y José, que el eje central de estos acuarios sean las plantas y tenemos que hablar no solamente de la selección, de cómo distribuirlas, pero también de cuál es la función de las plantas en estos acuarios, ¿verdad? Y no hay que perder la perspectiva de que ellas ofrecen grandes mejoras a los procesos biológicos del acuario. Y estas plantas tienden a ayudar a controlar el ciclo del nitrógeno, también proporcionan refugio a los peces, que nosotros lo logramos muchas veces con las rocas en el acuario marino. Y los mismos corales. Los mismos corales también. E inclusive pueden servir de alimento adicional a algunas especies que tenemos dentro de este acuario. Y lo que decía ahora José,
Es muy interesante porque la decoración del acuario plantado, creo que una de las cosas más difíciles de conseguir es que el conjunto de todas estas plantas se vea natural y sea homogéneo desde un punto de vista estético. Y José, vos lo sabes muy bien porque hay diferencias de color, de tamaño, de forma, de crecimiento, como lo estabas diciendo anteriormente. No es lo mismo tener una planta que tiende a ser de un tamaño alto que tener un tapizante y cómo lo distribuimos. Y si a eso también le querés agregar otros elementos que estoy seguro que vamos a desarrollar en esta segunda parte del programa, puedes agregarle no solamente la arena, la grava, sino también troncos y piedras a este conjunto decorativo del acuario, José. Claro, claro, digamos, lo bonito en acuario plantado también es que ha crecido mucho el hobby. Hay más gente, digamos, que está muy entusiasmada con la parte de aquascaping. Plantas, tenemos plantas de todos los colores, ¿verdad? De todas las formas de hoja. Como decía don Ricardo, aparte de que nos hacen la pecera mucho más vistosa, la estabilidad del sistema es inmensamente mayor en un acuario plantado que un acuario, digamos, sin planta, porque las plantas nos van a consumir mucho de los desechos de los peces, del ciclo del nitrógeno, digamos, elementos traza que se ingresan cuando hacemos cambios de agua y demás, las plantas nos lo van a regular. Y ahí lo único que el cliente tiene que valorar o el interesado en tener un acuario plantado es que hay ciertas plantas que sí requieren más equipo, digamos, como una dosificación de dióxido de carbono para que la planta se logre asimilar mejor los nutrientes. Y hay plantas, digamos, que son de crecimiento lento y que no van a depender de eso para poder progresar, digamos, en el acuario. Entonces sí es bueno que el cliente sepa que se puede tener un acuario plantado con poco equipo, pero con plantas de menor requerimiento, y con más equipo se puede optar por una infinidad increíble de plantas que tenemos en el país, ¿verdad? José, en los acuarios marinos damos la lucha por tener el agua lo más limpia posible, y eso significa tratar de sacar y mantener casi indetectables los niveles de fosfatos, de nitratos, el potasio en un rango aceptable de acuerdo a lo que mide el agua natural del mar, el manganeso igual, y así sucesivamente muchos otros elementos. En el caso de un acuario plantado, pues veo que sería lo contrario, o sea, va a haber una alta demanda de todos estos elementos para el crecimiento de las plantas. Entonces mi pregunta va: ¿qué tan complejo es el sistema de filtración que se usa en un acuario plantado? Y si me puedes hablar también un poquito del tema de la iluminación, porque en los acuarios marinos pues manejamos ciertas longitudes de onda que no promuevan el desarrollo de las algas, mientras que en los plantados pues obviamente tenemos que usar todo lo contrario, longitudes de onda que favorezcan el desarrollo de las plantas. Sí, digamos, en agua dulce sí, eso es completamente diferente a la parte de marino, ¿verdad? Nosotros en un acuario plantado, y partamos de que cuando uno habla de acuario plantado, que para mí es uno de los errores más grandes que uno logra ver, es una pecera, digamos, muy llena de plantas, ¿verdad? Un acuario plantado no es que yo llego, compro sustrato y compro 3 rollitos de plantas y ya empiezo a abonar, ¿verdad? Porque esas 3 plantas no van a ser capaces de consumirme todo lo que los peces me van a producir y lo que aparte yo le voy a aplicar a la pecera. Entonces, siempre, digamos, en el acuario plantado, yo por experiencia siempre he trabajado en rangos de 10 a 1. Si tengo 10 partes por millón de nitratos, trabajo 1 parte por millón de fosfatos, pero siempre tienen que estar disponibles porque la planta consume amoníaco, va a consumir fosfatos, va a consumir nitratos, y si yo desequilibro, digamos, tengo nitratos muy bajos, me va a propiciar el crecimiento de algas. Entonces siempre es bueno abonar, tener un rango de nutrientes, y a partir de ahí de empezar a trabajar
sobre lo que las plantas nos van solicitando, ¿verdad? Ahí con la experiencia uno va viendo que ciertas plantas se resienten más a ciertas deficiencias y entonces ahí es donde uno empieza ya a trabajar un poquito más con abonos, pero es diferente, digamos, al marino. Nosotros sí tenemos que tener más nutrientes en columna de agua. Y en cuanto a filtración, yo siento que en eso sí el acuario de agua dulce es más agradecido que el marino, ¿verdad? En marino ocupamos sistemas con muy buena filtración y muy buen equipo. En acuario plantado, el proceso de filtración no lo va a hacer más la cantidad de plantas que tengamos que, digamos, el filtro que utilicemos o el medio que tengamos. En el tema de iluminación, ¿qué tipo de iluminación se busca? En el tema de iluminación, ahora, bueno, hay cualquier cantidad de lámparas, ¿verdad? Yo normalmente le digo a mis clientes que traten de trabajar con una regla bastante básica, que para mucha gente se queda corta, para otros es más que suficiente, y es trabajar con 1 watt por litro de agua que uno vaya a tener de acuario, ya sea 1 watt o 30 lúmenes. Eso para un acuario que le llaman en el mercado el high-tech, que digamos, high-tech aquí lo definen como plantas de todo tipo, o sea, color, crecimiento lento y demás, un acuario densamente plantado y que se tiene dióxido de carbono y se abona regularmente. Entonces, para un acuario de esos, trabajamos con 1 watt por litro o 30 lúmenes. Hay gente que trabaja mucho más alto, ¿verdad? Hasta 50, 60 lúmenes por litro de agua. Y la onda de luz, lo que se busca son las tonalidades rojas, verdes y azules, ¿verdad? En azul, digamos, está lo que es el espectro blanco. Con una, digamos, con una lámpara que nos dé el RGB, que se llama, ¿verdad? Que ahora está muy de moda. Son plantas, digamos, que nos favorece mucho, son lámparas que nos favorecen mucho a las plantas y nos quita el riesgo, digamos, de tener algas. Siempre es probable, pero sí nos disminuye mucho el riesgo. Hoy estamos en Acuariofilia Marina, hoy estamos conversando sobre los acuarios plantados, un tema diferente comúnmente a los acuarios marinos que traemos en este programa. Quédese con nosotros porque le vamos a contar paso a paso cómo poder establecer un acuario plantado, un acuario de agua dulce plantado. Estamos en Acuariofilia Marina 93.5 FM. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Y hoy estamos tocando precisamente un tema que no tiene que ver con acuarios marinos, pero que habla sobre acuarios que son igualmente hermosos como los acuarios marinos, que en este caso son los acuarios plantados. José y don Hernán, hoy estamos hablando de qué se necesita, y es inevitable, don Hernán, no sé si a usted le pasa, tener esa comparación mental de lo que uno normalmente ejecuta. Por ejemplo, cuando nos contaba José la relación de nutrientes entre nitratos y fosfatos, hacía uno la relación mental con lo que uno maneja en el acuario marino, y también nos hablaba un poquito de las luces. Hay similitudes, ¿verdad? Hay grandes diferencias, pero hay similitudes en los que se necesita en un acuario plantado. Ricardo, a mí es que cuando yo veo estas fotos de los acuarios plantados, yo realmente me impresiono, y honestamente tengo mis dudas de si a veces la dedicación que tiene un acuario de arrecife es comparable con la dedicación que tiene un acuario plantado, porque por lo menos los ejemplos que yo he visto de coger tijeritas e ir recortando las plantas, haciendo podas para que no se pierda esa visión de paisajismo, del arte que se logra, porque realmente es un arte viviente. A mí me impresiona muchísimo, José, y estoy seguro que vos podrías dar testimonio de eventos internacionales, competencias internacionales, donde se reparten jugosos premios a los ganadores de los mejores diseños paisajísticos de los acuarios plantados.
y hay gente que vive exclusivamente, ya profesionalmente, de andar de feria en feria. Bueno, no sé cómo les habrá ido con la pandemia, pero sí conocí a 2 o 3 personas que andaban haciendo giras por todas las competencias en Europa y Estados Unidos. Contanos un poquito, si conoces esas experiencias, José, y con cuánta antelación se preparan esas personas para participar en este tipo de eventos. Sí, claro. Bueno, para nosotros este año fue nuestra primera incursión, digamos, como para mí como acuarista, como paisajista, digamos. Nos inscribimos en un concurso japonés que se llama el IAPLC, es completamente gratuito. Ellos, digamos, el inicio del acuario va a depender de cada aquascaper, por así decirlo, pero digamos el formulario y todo se tiene que llenar para el 1 de mayo, si no me equivoco, y enviar eso. Son competencias 100% virtuales, ¿verdad? Hay otras que sí son presenciales, pero la verdad no estoy muy informado. Esta LIA PLC es la más grande que hay a nivel internacional. Se envía una sola fotografía, digamos, del sistema que uno prepare, y hay todo un jurado, hay un programa en YouTube donde dan los resultados, demás. Yo creo que son 100 puestos que tienen un reconocimiento, una medalla, y creo que son los primeros 5 lugares que tienen un premio económico, ¿verdad? Que ronda más o menos los $10,000, más o menos. Ahora hay una empresa muy grande que abrió un concurso para este año que viene, y el premio también ronda como los $18,000, $20,000, si no me equivoco, y son completamente gratuitos, ¿verdad? Nosotros aquí en el país tenemos grandes exponentes, digamos, hay un acuarista, George Zumbado, que ya tiene varios años de estar participando en el IAPLC, y siempre nos ha dejado muy en alto porque, digamos, a nivel centroamericano es el puesto número 1 desde hace varios años. Nosotros participamos este año, quedamos en el puesto 1,600, algo así, de 3,500, 4,000 personas. El concurso también, al final, ellos en un editorial sacan un libro con digamos, ciertos acuarios, que de hecho para este año, para el libro de este año, habemos, si no me equivoco, como 5 costarricenses que vamos a salir, digamos, en el libro, y ha ido creciendo muchísimo, ¿verdad? Es todo una experiencia, y a la gente que le gusta la parte de plantados es muy bonito porque es completamente gratis, y aprende uno muchísimo, ¿verdad? Del nivel que hay en otros países. A nivel país, José, ¿cómo ha crecido el acuarismo plantado? Bueno, digamos, yo que tengo como 18, 20 años de estar en esto, cuando yo empecé, primero las plantas eran extremadamente caras y difíciles de conseguir. Poca gente, digamos, tenía peceras plantadas y con dióxido de carbono. En ese tiempo se trabajaba con esta iluminación que era la Metal Halide, que consumía muchísima corriente, ya era súper caro tenerlas, eran caras también. Entonces en ese tiempo sí se veía, pero costaba, digamos, la parte económica sí era un rubro muy, muy grande. Ahora tenemos la ventaja que las plantas han bajado muchísimo de precio, los equipos, iluminación. Hay gente aquí en el país que hace muy buenas lámparas, digamos, para lo que es agua dulce. Han estudiado mucho qué se necesita, qué espectros, qué busca la planta, y entonces podemos optar por lámparas nacionales de muy buena calidad, como también las que se traen de afuera. La colección de plantas creció muchísimo. Cuando yo empecé, digamos, se conseguían ciertas cosas, pero no era fácil tampoco. Y ahora hay cualquier cantidad de plantas y en todo lado venden plantas. José, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle
al acuario plantado cuando se quiere mantener ese paisaje viviente como si fuese una obra de arte? Yo digamos, calculo que para alguien que se informe bien de lo que está haciendo y que tenga un acuario con buena cantidad de plantas y siga instrucciones al pie de la letra, digamos, con 1 hora por semana uno puede mantener un acuario bastante bien, ¿no? Porque en agua dulce, digamos, la estabilidad, mucha de la estabilidad que uno necesita la puede generar con cambios de agua, digamos, grandes, de un 50%, 60, 70. Ahí el que nos va a indicar qué tan grande podemos hacer el cambio de agua van a ser los peces. Pero casi que con puros cambios de agua uno logra sostener un acuario bastante bonito y bien cuidado. Entonces yo calculo que con 1 hora a la semana un acuarista puede tener algo bonito, ¿verdad? Algo que la gente aprecie bastante. José, pero ¿cuánto se le invierte en la poda de las algas para que no cambien ese paisaje que se quiso establecer desde el inicio? Porque las algas seguirán creciendo, ¿verdad? Sí, lo que son plantas van a seguir creciendo. Ahí influye mucho también el tipo de planta que uno escoja, don Hernán, porque hay plantas, digamos, que son muy invasivas. Entonces, normalmente cuando uno ya quiere dedicarse como al aquascaping y generar algo ya como más competitivo, uno trata de usar plantas más fáciles de controlar. Entonces que no invaden a otras plantas o sectoriza uno muy bien. Entonces en realidad la poda se va a hacer, pero digamos que se podría hacer una poda cada mes, más o menos. Y dependiendo de qué tanto quiera usted, digamos, tenerlo podado, ¿verdad? Porque hay plantas que se dejan crecer más bien para que se aprecie bien el color, ¿verdad? El tamaño, el tipo de hoja. Y hay plantas que que se usan mucho, que son de crecimiento muy, muy lento. Entonces, digamos, plantas que tal vez uno arma el acuario y pasa 1 año y todavía ni siquiera están como para podar. Ok, no, me sacas de una duda porque siempre había tenido la inquietud del tiempo que se debía de invertir para mantener un acuario plantado, pero por lo que me comentas y lo comparo con el tiempo que tal vez yo le puedo dedicar al acuario mío de arrecife, sí demanda más tiempo un acuario de arrecife. Sí, yo siento que sí, porque un acuario de arrecife, digamos, la preparación del agua, parámetros, lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Sí. En un acuario plantado sí lo va a necesitar, digamos, en su momento, porque ya si el acuarista quiere profesionalizarse un poquito más y saber qué tantos nutrientes consume su acuario por semana, entonces va a tener que testear y hacer otras cosas para saber cuánto, digamos, nitrógeno tiene que aportarle al acuario, cuánto potasio, cuánto fósforo. Pero digamos, para alguien aficionado y que quiere empezar, yo le diría sin miedo que con cambios de agua es más que suficiente para empezar, ¿verdad? Ahí conforme las ganas de aprender vayan creciendo, sí se va a topar con muchísimas cosas y tal vez cosas que le vayan a pedir que le invierta un poquito más de tiempo al acuario, ¿no? José, ahora nos citabas que uno de los elementos indispensables en los acuarios plantados es el sustrato, y a veces escuchamos de sustratos nutritivos. ¿Podrías explicarnos qué es un sustrato nutritivo? Ok, digamos, sustrato nutritivo para mí es cualquier tipo de tierra, digamos, de jardín, eso sí, ¿verdad? Que esté libre de químicos. Ella nos va a aportar gran cantidad, digamos, de macroelementos, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, y aparte va a llevar elementos traza, ¿verdad? Como lo que hierro, molibdeno, todos los elementos menores. Estos sustratos, hay gente que trabaja de muchas formas, ¿verdad? Puede ser un tipo de bokashi, que esos son, digamos, hojas y todo que se compostean. Puede ser un compost, puede ser una tierra negra comprada en un vivero, cualquiera de esos nos va a funcionar, ¿verdad?
dependiendo de la cantidad que usemos y dependiendo del proceso que se use para producir esa tierra, digamos, que es como, no sé, más nutritiva que una tierra normal, de eso va a depender, digamos, el progreso del acuario y lo que nos vaya a poder generar en nutrientes o hasta afectar, ¿verdad? Porque si queda muy cargado de materia orgánica, entonces puede llegar a producirnos muchas algas o a desbalancear mucho los nutrientes, que ahí es la parte, digamos, importante a tener en cuenta, es que según la tierra que utilicemos, así va a ser la cantidad de plantas que tengamos que ingresar para que nos contrarresten esa cantidad de nutrientes que estamos agregando, ¿verdad? Y esos elementos traza que libera este sustrato nutritivo, ¿tiene un límite de tiempo? O sea, ¿hay que reemplazar ese sustrato nutritivo después de un tiempo? Sí, claro. Eso, bueno, va a depender, digamos, del tipo de acuarista. Normalmente uno usando una buena tierra y teniendo una pecera, digamos, un acuario sin CO2, donde la planta va a poder consumir lo mínimo, digamos, que esté a su alcance, un sustrato nutritivo puede durarnos hasta un año, año y medio. Si nosotros manipulamos el acuario con dióxido de carbono y entonces la planta va a metabolizar muchísimo más rápido los nutrientes que nosotros le aportamos, el sustrato se va a desgastar mucho más rápido que un acuario que no lo tenga, el dióxido de carbono. Entonces podría empezar a generar problemas de deficiencias a los 6 meses, 8 meses. A partir de ahí es donde el acuarista ya tiene que empezar a abonar, digamos, a la columna de agua, porque ya el sustrato no es capaz, digamos, de sacar adelante los colores y los tonos de las plantas. Hay plantas, o bueno, dependiendo del sustrato que usemos, muchas veces, qué sé yo, no nos producen el hierro suficiente para las plantas rojas, entonces nosotros vamos a tener que aplicar el hierro, digamos, desde el principio. Eso, yo lo que le recomiendo a la gente es que antes de empezar a abonar es darse una idea qué plantas necesitan, qué nutrientes en gran parte, y a partir de ahí empezar a abonar si es necesario, pero si no, intentar sostener el acuario con el sustrato que elegimos, que es la manera más fácil y donde menos problemas nos puede generar, digamos, las algas. Sí, otro aspecto que ahora dijiste que me parece también interesante es que para mantener estos acuarios en un nivel ideal se echa mano del uso del CO2 para inyectarlo, si se quiere decir así, en el acuario y que haya un proceso metabólico en las plantas diferente, sí, ciertamente mucho más beneficioso. ¿Cuál es esa función del CO2, José? ¿Por qué se necesita tener un cilindro de CO2 en un acuario plantado? Bueno, esto es porque las plantas de acuario, digamos, vienen siendo como una planta de jardín, como un árbol. Entonces la planta, el árbol necesita dióxido de carbono, digamos, para metabolizar ciertos nutrientes y generar la fotosíntesis. Entonces, nosotros al tener un acuario, al estar las plantas sumergidas, digamos, ellos no tienen acceso al dióxido de carbono que está en el medio ambiente. Entonces nosotros necesitamos diluir ese dióxido de carbono en la columna de agua para que ellas puedan metabolizarlo y poder generar fotosíntesis, digamos, consumir más nutrientes y crecer mejor, se desarrollan muchísimo más rápido. En el momento que ellas no lo tienen, digamos, si nosotros no aditamos dióxido de carbono, hay ciertas plantas que se resienten mucho, pero es por la incapacidad que tienen ellas de tomar, digamos, el poco dióxido de carbono que se genera, digamos, por flujo laminar, ¿verdad?, en el agua. Entonces ellas no logran metabolizar muchos nutrientes y muchas de ellas llegan a morir por esa incapacidad de obtenerlo. Entonces, en acuarios plantados, normalmente cuando uno ve ya acuaristas, digamos, que compiten o peceras de competencia, todas lo llevan porque se usan plantas, digamos, que sí lo requieren. Y aparte que uno lo que busca es mucho color, que la planta crezca muy sana y muy rápido para poder empezar a generar las podas, digamos, que comentaba don Hernán, para empezar a darle forma
a ese jardín, ¿verdad?, que estamos intentando producir. Entonces, el dióxido de carbono lo que nos viene a hacer es a generar una tasa de crecimiento muchísimo más grande y una mejor, digamos, nos mejora mucho la parte visual, digamos, en la salud de las plantas y los colores. Pero digamos, la aplicación de dióxido de carbono también nos trae como beneficio el que la planta nos va a convertir ese dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, nosotros al meter dióxido de carbono le vamos a dar a los peces también una mayor cantidad de oxígeno, porque la planta va a metabolizar todo eso y transformarlo en oxígeno. Y aparte que nos ayuda a regular el pH, ¿verdad?, que es otro punto muy importante. Perfecto, José. Cuando a nivel de nuestros acuarios de arrecife vemos problemas en nuestros corales, que nos separamos tal vez de los problemas de nutrición, porque obviamente también tenemos el alga zooxanthella, que va a requerir esos mismos compuestos nitrogenados que señalabas y fosfatos, etcétera. Pero también enfrentamos otro tipo de problemáticas, como son plagas, necrosis en los corales. ¿Cuáles son los problemas que se viven en el acuarismo plantado con respecto a la salud de las plantas y de las plagas? Digamos, en cuanto a plagas, yo siento que sí, en acuarismo plantado estamos como más felices, ¿verdad? No se consiguen, digamos, no sé, como con corales que tiene uno las aptáceas y empiezan a crecer por todo lado y es súper difícil de controlar. En acuario plantado, digamos, nosotros... No tenés ahí redbooks, ni flatworm, ni nada de eso. Qué felicidad, eso. No, sí se ven, pero es muy fácil de solucionar, digamos, y los medicamentos, el coral tiene el problema que muchas de las cosas que uno podría ingresar para tratar de curar una cosa nos daña otra. En acuario plantado, digamos, los productos que hay para eliminar flatworm cuesta mucho que dañen plantas. Entonces, o las plantas tal vez son más resistentes, ¿verdad? Se pueden resentir, pero uno las poda y las deja brotar otra vez y difícilmente las vaya a perder uno si uno tiene el equipo y el conocimiento adecuado. Entonces, en plantado nosotros luchamos más con deficiencia de nutrientes, digamos, que por plagas en lo que son plantas. Muy bien. Para ir cerrando el programa, si tuvieras que recomendarle a una persona cuáles son los pasos que debe dar para instalar un acuario plantado, ¿cuál sería esa secuencia? ¿Cuál es la metodología, el orden que debería de tener la persona? Yo les recomendaría siempre, digamos, presupuestar bien qué es lo que se quiere hacer y no iniciar el proyecto, digamos, si lo que se quiere es un acuario plantado, no iniciar el proyecto por partes. Yo siempre trato de recomendarle a la gente, ya cuando uno tenga el dinero para comprar la pecera, los filtros y comprar todas las plantas que va a querer, o sea, que va a necesitar para llenar ese acuario, que lo inicie en ese momento, porque es más difícil estabilizar un acuario al que uno le va poniendo 1, 2, 3 plantas y mientras la va llenando se desestabilizan mucho los nutrientes y entonces empiezan a generar problemas de algas que se podría ahorrar uno, digamos, si iniciamos con todas las plantas que necesitamos desde el inicio. Y luego lo principal, ¿verdad?, que es olvidarse de lo que son los acuarios con bolinchas, digamos, e intentar trabajar con el sustrato, ¿verdad?, ya sea sustrato de marca o casero, el que esté, digamos, al alcance de cada uno, pero sí usar la tierra, que es la parte vital, digamos, para las plantas. No es lo mismo sembrar una planta en pura grava que sembrar una planta con tierra y grava, ¿verdad?, donde la planta va a poder nutrirse y producir raíz de esa parte nutritiva. Entonces, siempre buscar esa opción, ¿verdad? Entre más natural, va a ser muchísimo más estable y el rendimiento va a ser mucho mejor. Y dichosamente, don Hernán, José y amigos que nos escuchan, ya cada día más tiendas de acuario también adquieren
acuarios plantados, productos para poder darle mantenimiento a estos acuarios plantados, que representan una excelente opción también para aquellos que gustan más del agua dulce, para tener todavía un acuario más completo, más visual, y hasta explotar un poco también la parte de paisajismo, que es muy hermosa. La combinación de este tipo de paisajes de plantas acuáticas con peces, que ya lo decíamos, tropicales, y también con invertebrados como lo son gambas, caracoles, da muchísima satisfacción, especialmente peces nadando en cardumen a través de todas esas plantas, que es muy hermoso, José. Sí, claro, y que aprovechen ahora, ¿verdad? Porque con lo de la pandemia y demás, la gente tiene más tiempo ahora para estar en la casa y puede buscar opciones, digamos, para separarse de ese estrés, ¿verdad? Del día a día, y tener una mascota o un jardín acuático les va a generar la parte de separarse de lo que se da en el día a día y poder invertir el tiempo, digamos, en algo que van a disfrutar, ¿verdad? Y que va a embellecer la casa. José, un tamaño de acuario que vos recomendés. A veces en Acuariofilia Marina pues decimos que los acuarios pequeños no son recomendados para quienes inician por las oscilaciones que pueden haber en los parámetros, y obviamente un acuario muy grande pues va a tener también necesidades de inversión económica mayores. En plantados, ¿qué sería un tamaño recomendado para alguien que quiera iniciar? Yo digamos, en plantado, para mí todo acuario funciona si la persona que lo va a tener, digamos, puede sacar el tiempo para hacerle un cambio de agua por semana. Yo diría que un acuario fácil de trabajar y para poder generar como un paisaje, digamos, plantado, a partir de los 20 galones, digamos, ya es un espacio en donde uno puede desarrollar cierta perspectiva, profundidad y diseño. Acuarios más pequeños que eso, digamos, son más complejos por el manejo de la proporción, ¿verdad? Que es más difícil. Pero 20 galones a mí me parece un tamaño ideal, donde no vamos a ocupar una gran inversión en plantas ni tampoco en filtración. Entonces me parece que es como lo más óptimo. Bueno, muy bien. José, agradecerte por toda la información que has compartido con nosotros. Gracias por traer a este programa, que tradicionalmente es de acuarios marinos, una perspectiva diferente en esta mañana, y hablarnos acerca de los acuarios plantados. Ciertamente sos una de las personas, en conjunto con algunas otras también, que están desarrollando estos acuarios y promoviéndolos más en el país, y qué bueno que como país estamos adoptando cada día más acuarios de tipo plantado también. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José. Muchísimas gracias a ustedes, don Ricardo, don Hernán, por haberme invitado, y ahí para todos los que nos escuchan, pueden seguirnos en Instagram con Sea Farm Costa Rica. Ahí van a poder ver, digamos, todos los acuarios que están manejando productos para acuarios plantados y tips para poder trabajar, ¿verdad? Y iniciar con eso. Y muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon en esta mañana en Acuariofilia Marina, y por supuesto invitarlos para que continúen en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.